Bienvenidas y bienvenidos a la primera clase de la Unidad 1 de la asignatura Enfoques Teóricos Prácticos de la Gestión Pública, la cual hemos denominado Estado, Capitalismo y Burocracia, el modelo burocrático y sus principales características. En esta oportunidad retomaremos los conceptos centrales de Estado, capitalismo y burocracia que serán fundamentales para el desarrollo de nuestra asignatura, con el propósito de identificar sus elementos teóricos centrales para, por un lado, problematizar el proceso de surgimiento del Estado y, por otro, analizar por qué dicho proceso no puede comprenderse sin hacer referencia al surgimiento del capitalismo y la forma burocrática de organización. Para ello, retomaremos los aportes centrales de Charles Tilly, quien en su obra Una genealogía del Estado moderno identifica los elementos centrales que han caracterizado el proceso de conformación de los estados modernos. Este autor señala tres elementos centrales. El primero de ellos es la progresiva centralización de poder, donde el Estado adquiere aquí progresivamente bajo su órbita la totalidad de las relaciones sociales, económicas y políticas. Ello supone el control para la intervención en los procesos, en los conflictos y en las cuestiones, no aceptando dentro de su territorio ningún otro poder equivalente que pueda poner en cuestión esa primacía del poder del Estado. Por otro lado, existe una creciente concentración de las funciones en manos de la burocracia profesional, donde se presenta una nueva categoría de funcionarios basados en la administración en parámetros profesionales e impersonales. Ello significa que la organización está basada en códigos, en leyes, en estatutos establecidos con anterioridad y que se llevan adelante tareas desde los funcionarios que perciben un salario y poseen idoneidad para esos cargos. Y por último, el tercer elemento que el autor señala es el creciente proceso de secularización. La secularización consiste en separar la política y la administración de toda reminiscencia dogmática o religiosa como fuente de su fundamentación. En este sentido, se crean ámbitos separados para cada instancia, la política y la religión, y el Estado avanza autónomamente en su proceso de construcción política. El proceso de concentración de estos recursos en la administración se relaciona con la aparición de la forma burocrática de administración. En este sentido, uno de los autores centrales que nosotros trabajaremos es el sociólogo alemán Max Weber. Este autor define al Estado por su medio específico, que es la coacción física. Si bien la coacción no es el medio único y normal del Estado, sí es su rasgo distintivo. Entonces, ¿por qué relacionamos capitalismo y Estado moderno? Entendemos que uno de los aportes centrales del sociólogo Max Weber fue el de trabajar los profundos vínculos existentes entre estos dos procesos. Por un lado, el proceso de racionalización y concentración de los recursos de poder privados en manos de la cima de la organización política, que sería el Estado, es la contracara de la racionalización y de la concentración de los medios de producción privados en manos del moderno empresario, como conocemos actualmente en la cima de lo que era la empresa privada. Como señala Max Weber, todos los ordenamientos estatales se pueden clasificar en dos grupos. Esto depende si se fundan en el principio de que las personas que constituyen un cuerpo con cuya obediencia ha de contar el soberano, que son los funcionarios, poseen en su propiedad los medios de administración. O por el contrario, un segundo grupo sería el del cuerpo administrativo, que está separado de los medios de la administración en el sentido que conocemos actualmente entre el empleado y el proletario, que está separado la empresa capitalista, que son los medios de producción materiales. El Estado moderno pertenece a este segundo tipo, donde se separa los medios de la administración.
El Estado, según este autor, es la relación de dominio entre hombres basada en el medio de la coacción legítima, que puede ser considerada legítima. En este sentido, para que subsista, es necesario que los hombres dominados se sometan a la autoridad de los que dominan. Esta afirmación nos lleva a pensar y a preguntarnos por qué obedecemos. Capaz que lo ponemos un poquito más rápido. Bueno. Ajá. Ahí. Ajá, ¿por qué obedecemos? Ajá, y un poquito más rápido. Ajá. Weber plantea 3 tipos o motivos de justificación de esta legitimidad que las presenta en términos ideales. El primero de ellos es la autoridad del pasado, de la costumbre, basada en una validez inmemorial de esta dominación que ha denominado como tradicional. Podemos encontrar como ejemplos el ejercicio del patriarca, el príncipe, entre otros tipos. En segundo lugar, el autor plantea el don de la gracia personal, que también es conocida como carismática. Es la devoción personal y la confianza personal en revelaciones como el heroísmo y otras cualidades del caudillaje. La denominación que se ha llamado carismática la han ejercido, por ejemplo, el profeta, los guerreros, los demagogos o el jefe político de algún partido en ese momento. Y por último, la dominación en virtud de la legalidad o la racional legal es la virtud, la creencia, la validez del estatuto legal y de la competencia fundada en reglas racionalmente creadas, es decir, es el cumplimiento de los deberes conforme al estatuto. Esta es la dominación que se ejerce en el Estado moderno y que caracteriza también lo que es la forma de organización burocrática. Para Weber, el tipo ideal que corresponde al Estado moderno, como decíamos anteriormente, está vinculada a la racional legal y es la virtud de un estatuto previo. Si bien son tipos ideales que raramente se encuentran en la realidad, nosotros podemos encontrar, sobre todo en lo que es la dominación legal racional, la vinculación con la burocracia y el derecho, vinculada especialmente a lo que ha sido la formación del capitalismo. En este sentido, la administración tiene también allí un rasgo característico vinculada a los funcionarios y la forma burocrática de organización. Entonces vamos a avanzar en qué es la burocracia y lo que el autor plantea en este sentido. Sus rasgos característicos están vinculados en principio a sectores jurisdiccionales, estables y oficiales que están organizados normativamente, es decir, mediante leyes u ordenamientos administrativos. Aquí la importancia de la autoridad burocrática está constituida por diferentes elementos que vamos a comentar a continuación. Las actividades normales exigidas por objetivos de la estructura gobernada burocráticamente se reparten de manera estable como deberes oficiales. En segundo lugar, la autoridad que da órdenes necesarias para que la alternancia de esos deberes y tareas esté repartida de manera estable y de manera rigurosa está delimitada por normas referidas a los medios coactivos, físicos o de otra índole que puedan disponer los funcionarios. Por otro lado, el cumplimiento normal y continuado de esos deberes, así como el ejercicio de los derechos, está asegurado por un sistema de normas que pueden prestar y que se considera que quienes pueden prestar servicios en esta administración tienen que estar calificados para ello. En relación a los principios de la jerarquía de los cargos y de los diversos niveles de la autoridad, implica un sistema que el autor ha denominado como de sobre y subordinación, que está fuertemente organizado, donde los funcionarios superiores controlan a los funcionarios de los rangos inferiores. El principio de autoridad jerárquica de estos cargos es lo que da la estructura a la organización burocrática. Por otro lado, la administración del cargo moderno se funda en documentos escritos o archivos que se conservan también en forma original o en sus borradores,
pero los archivos son una instancia central en lo que es la organización burocrática. Por otro lado, la organización moderna del servicio civil separa, y esto es fundamental, la repartición del domicilio privado del funcionario, y generalmente la burocracia es considerada como una actividad oficial como ámbito independiente de la vida privada. Este es un tema muy importante para poder analizar en relación a lo que ha sucedido, por ejemplo, con la forma de organización de las organizaciones públicas, en lo que fue el proceso de la pandemia, y allí hay una clave para poder analizar más adelante. Por último, analizar un cargo de manera especializada implica también una preparación cabal y experta, y allí también está vinculado lo que es la cuestión de la idoneidad de esos funcionarios que ejercen esos cargos. Por otro lado, la administración del cargo se ajusta a normas generales más o menos estables que pueden aprenderse. En este sentido, el conocimiento de esas normas es un saber técnico particular que poseen los funcionarios de las organizaciones públicas. Bueno, vamos a lo último. Weber plantea la figura del burócrata o el funcionario que necesita de un saber especializado. Este saber es profesional, el cual se constituye como el gran instrumento de superioridad de la administración burocrática. En este sentido, se plantean algunas características respecto a la situación del funcionario. Esta relación de la posición específicamente en el desempeño del cargo, Weber lo plantea como una vocación. Ello se evidencia en el requisito de una preparación inicial, el cual se exige toda la capacidad de trabajo durante un largo periodo de tiempo, con exámenes o pruebas previas para el ingreso o para obtener ese empleo. El puesto personal del funcionario sigue algunas pautas que vamos a comentar. En primer lugar, el funcionario moderno, ya sea que esté en una oficina privada o esté en una dependencia pública, siempre disfruta de lo que dice el autor, una estimación social que está vinculada a esa posición que se garantiza también por las reglas que son prescriptivas del orden y de la jerarquía. En segundo lugar, el tipo puro de funcionario burocrático es nombrado por una autoridad superior. Allí el funcionario no es elegido, sino nombrado por un jefe, y el autor plantea que en este sentido la función está vinculada a un punto de vista técnico, con igualdad de circunstancias, y su designación están determinadas por las consideraciones y cualidades puramente funcionales del funcionario. Por lo común, el cargo es vitalicio en las burocracias públicas, como lo que presupone también una ocupación vitalicia, aunque los cargos sean renovados periódicamente. El funcionario por esta tarea recibe una compensación, que es un salario, y también está previsto lo que es una pensión para la vejez. Por otro lado, hay una expectativa de que el funcionario se desarrolle en una carrera profesional dentro de la administración. En este sentido, nosotros hemos recuperado en nuestra clase las nociones centrales, como mencionábamos al principio, del Estado, el capitalismo y la burocracia, haciendo central hincapié en las características de la organización burocrática. Especialmente nosotros vamos a atender a lo que son las organizaciones públicas en nuestra asignatura, y también la vinculación que ha tenido como proceso histórico en lo que ha sido la conformación, el surgimiento del capitalismo. Para finalizar nuestra clase, le queremos recomendar que puedan ver el video de Oscar Oslak, también un gran referente de nuestra disciplina en nuestro país, quien aborda cuestiones centrales sobre el Estado y también poniendo énfasis en lo que son los recursos del Estado, que es uno de los temas que abordaremos en nuestra próxima clase. Les deseamos un buen inicio de cursado.